¿Me escuchan? Perfecto, sí. Permítanme venir en oración a nuestro Dios para tener este tiempo en la palabra. Señor Padre, te rogamos que durante este tiempo, Señor, tú pongas quietud en nuestros corazones, que tú nos ayudes, Padre, a quitar cualquier distracción de nuestra mente, Señor, y disponer nuestros corazones para escuchar tu santa y bendita palabra, Señor. Usa tu siervo, Señor, para proclamar tu verdad fielmente, tal como tú, Padre, la diseñaste y propusiste en tu corazón que fuese comunicada a tu pueblo. Quita, Señor, de mí, Padre, cualquier opinión humana, cualquier cosa que no esté alineada en consonancia con tu palabra revelada, Señor. Permite que podamos ver frutos de arrepentimiento, que tu palabra nos confronte una vez más, Señor. Y si es tu voluntad, que traiga salvación a cualquier persona, Señor, que pueda ver su maldad, arrepentirse de su pecado y abrazar a Cristo como su Salvador. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No sé si se siente un poquito alto, no sé, hay como un eco ahí, no sé si me ayudan los muchachos ahí atrás. Mi hermano, hoy vamos a estar en Hechos 2, y específicamente en la sección donde vamos a arrancar, es importante que tomemos en cuenta lo que ocurrió antes de Hechos 2. Y vamos a estar, parte de nuestra introducción va a estar enfocada en, vamos a decir, a dar un poco el contexto, a calentar los motores, como diríamos, en lo que viene siendo la antesala de Hechos 2. ¿Alguna vez te has preguntado qué hizo posible que tu vida diera un giro de 180 grados? Y cuando estabas hundido en tu pecado y eras enemigo de Dios, ¿qué cambió para que ahora podamos ver a Dios de la manera como le vemos? Es decir, en un tiempo pasado nosotros pensábamos que éramos buenas personas porque no le hacíamos mal a nadie. Pero al ver la profundidad de nuestra maldad y la abrumante necesidad que tenemos de un Salvador, nuestra vida cambió. ¿Qué hizo posible ese cambio tan radical, mis hermanos? ¿Qué hizo posible ese cambio tan radical? Eso era cuando no éramos creyentes. Ahora que somos creyentes, ¿qué te hace a ti permanecer unido a esta comunidad de creyentes? ¿Y con qué propósito? Ciertamente aquí, entre nosotros, hay una diversidad de culturas representadas, pero el vínculo que nos une es aún mayor. La respuesta a todas estas preguntas, mis hermanos, es la persona del Espíritu Santo. Sí, hermanos, fue el Espíritu Santo que nos convenció y te acercó a Dios por medio de Cristo. Y como si fuera poco, no solamente tu culpa fue perdonada, pero fuiste hecho parte de la familia de Dios, parte de la comunidad de Dios y ahora con un propósito divino. En el capítulo 1 de Hechos se relata que Jesús, una vez que resucitó, estuvo con los discípulos 40 días. Y antes de ascender al cielo, Jesús le recordó la promesa a los apóstoles que recibirían poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Y la pregunta natural que nos podemos hacer nosotros, ¿qué tipo de poder? ¿De qué poder hablaba Jesús? ¿O poder para qué? Jesús dijo,
me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra, hasta los confines de la tierra. Eso viene siendo lo que ocurrió en resumen en el capítulo 8. Pero avanzando rápidamente al capítulo 2, ahora vamos a poner nuestra atención en el cumplimiento de esa promesa. Acompáñenme ahí a Hechos 2 y vamos a leer del versículo 1 al 4. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. En resumen, mis hermanos, este grupo de judíos estaban reunidos y de pronto relata ahí que vino del cielo un ruido como de un viento recio, fuerte, rápido, y recibieron otros idiomas para hablar las maravillas de Dios. Este acontecimiento, como lo relata ahí, ocurrió en una temporada muy peculiar, donde los judíos de todas las naciones estaban reunidos en Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés. Y esto no es ninguna coincidencia, mis hermanos, porque fue Dios quien soberanamente escogió este momento para cumplir su promesa de enviar el Espíritu Santo con el mayor número de testigos posible. Los que allí estaban presentes quedaron asombrados y maravillados que galileos, que claramente no hablaran sus idiomas, lo pudieran hacer. Estos judíos estaban atónitos, maravillados y confundidos, y estaban tratando de encontrar la explicación a lo que estaba sucediendo. ¿Y cuál fue la conclusión a la que ellos llegaron? Esta gente está borracha. Esta gente se le pasaron las copas. En sus mentes eso era lo único que le daba sentido a lo que ellos estaban presenciando. Pero Pedro, mis hermanos, y ahora vamos a empezar a ver las evidencias, Pedro, empoderado por el Espíritu Santo, comienza a explicar que este acontecimiento lo que representaba era un cumplimiento de la promesa de Dios. Dios había enviado su Espíritu como lo había prometido, confirmando también que Jesús es Señor y Cristo. El mismo Jesús que este grupo de judíos habían rechazado y crucificado. Y toda esa porción, mis hermanos, lo que conocemos esa porción, se identifica o se le llama el primer sermón de Pedro. Fue un sermón evangelístico y da el inicio a lo que viene siendo la iglesia primitiva. Y ese sermón termina de la siguiente manera. Si ustedes van ahí al versículo 36 del capítulo 2, dice así: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Con toda seguridad, el Espíritu Santo capacitó a Pedro para predicar con poder el Evangelio de Jesucristo, dando a conocer las evidencias de su poder. El título del mensaje de la predicación de hoy, mis hermanos, es el siguiente: evidencias del poder del Espíritu Santo. Evidencias del poder del Espíritu Santo. Y lo queremos ver en dos puntos, mis hermanos. El primer punto es: el Espíritu Santo convence de pecado. Y el segundo punto que queremos observar hoy es: el Espíritu Santo reúne a los salvos en una nueva comunidad. Y la idea principal, mis hermanos, que queremos presentar hoy, defender hoy, es: Dios, en el poder de su Espíritu, crea para sí mismo una nueva comunidad que glorifica su nombre. Si algo usted se quiere llevar aquí
de este día hoy, llévese esto. Dios, en el poder del Espíritu Santo, crea para sí mismo una nueva comunidad para gloria de su nombre. Pasemos al primer punto, mis hermanos. Vayamos ahí al versículo 37. El Espíritu Santo convence de pecado. Leamos ahí nuevamente, versículo 37 al 40. Dice así: al oír esto, se compungeron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta generación, perversa generación. Una evidencia, mis hermanos, del poder del Espíritu Santo es que nos convence de pecado. Solo el Espíritu Santo, mis hermanos, tiene el poder de abrir nuestros ojos espirituales para que podamos ver nuestra maldad y nuestra condición real frente al juez supremo. Ahora, póngase en los zapatos de estos judíos por un momento. Ellos, como parte del pueblo de Israel, estaban en Jerusalén para celebrar Pentecostés, la fiesta de Pentecostés. Sin embargo, mis hermanos, en medio de esta reunión fueron confrontados con una predicación poderosa del Evangelio. Y esta predicación, mis hermanos, fue solamente posible porque el Espíritu Santo había descendido. Con la llegada del Espíritu Santo, Pedro fue empoderado para predicar la palabra de Dios, pero de una manera muy poderosa, con confianza, con poder. ¿Ante qué tipo de audiencia, mis hermanos? Ante una audiencia que se burlaba porque estos hombres estaban hablando en otros idiomas y los acusaban que estaban borrachos. Pero aquel Pedro que negó a Jesús 3 veces, y ustedes lo recuerdan, ahora por el poder del Espíritu Santo presenta un argumento sistemático explicando el acontecimiento de la llegada del Espíritu Santo como el cumplimiento de la promesa de Dios. Recuerdan ahí en el capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, Pedro, sin miedo ante esta audiencia, les dice que ellos habían matado y crucificado a Jesús por manos de los romanos. Pero a este Jesús que ellos habían condenado como un criminal, Dios lo había exaltado y hecho Señor y Mesías. Hermano, permítame hacer un paréntesis aquí, porque el hecho de que Jesucristo muriera en la cruz era el plan predeterminado de Dios que eso sucediera así, que muriera en una cruz. Sin embargo, esto no exonera la culpa que los judíos tenían de haber llevado este acto adelante. Dios entregó a Jesús según su plan, pero ellos lo mataron. Muy probablemente dentro de este grupo que estaba ahí, estaban los judíos que participaron en las acusaciones, en el injusto juicio de Jesús. Y este grupo de judíos, mis hermanos, ante esta verdad que estaban escuchando, fueron conmovidos profundamente. Dice que el sentimiento es como si una lanza hubiese atravesado sus corazones. El hecho de saber que su maldad llegó al punto de rechazar y dar muerte a Cristo, al enviado de Dios, traspasó sus corazones por completo. Y aún más, mis hermanos, al reconocer que no podían hacer nada al respecto. O sea, no se podía regresar el tiempo. Lo hecho estaba. Entonces, a este Jesús que ellos rechazaron y crucificaron, Dios lo exaltó y hizo Señor
y Cristo. Aquí lo que vemos, mis hermanos, es un tremendo contraste del trato que recibió Jesús de parte de los judíos al pueblo de Dios, por quien Él vino, y el trato que Él recibió de Dios Padre. Los judíos despreciaron al Hijo de Dios, pero Dios lo resucitó e hizo Señor y Cristo. Ahora, mis hermanos, en el corazón de estos judíos, de momento, la culpa de la cual ellos no estaban conscientes, ahora era imposible de soportar. Porque aquella persona, aquel Jesús que ellos habían despreciado, no era nada más ni nada menos que el Hijo de Dios. Y cuando Dios lo resucita, lo que está es confirmándolo como el Señor y el Mesías. Una aplicación pronta aquí, mis hermanos. No podemos correr a Dios si primero no vemos la gravedad de nuestro pecado. No podemos correr a Dios si primero no vemos la gravedad de nuestro pecado. Es decir, lo que nos hace correr a Jesús en arrepentimiento es el peso insoportable de nuestra culpa. Y esto es obra del Espíritu Santo. En ese momento, cuando la palabra nos acorrala y quedamos expuestos, sin defensas, desnudos, como si algo hubiese abierto nuestro pecho y haya visto la profundidad de nuestros pensamientos, mis hermanos. Eso es obra del Espíritu Santo. Mi hermano, nosotros no venimos a Dios para convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Alex 2.0. La verdad es que en nuestro estado de hombre natural, en ese estado nosotros necesitamos un trasplante de corazón. La Biblia dice en Ezequiel 36:26, dice así: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Les daré un corazón de carne. Lo que estaban experimentando estos judíos a causa de esta predicación poderosa de la palabra. Te pregunto, ¿cómo respondes cuando la palabra confronta tu caminar, tus decisiones, con el propósito de que crezcas en piedad a la altura de Cristo? ¿Cómo respondes? ¿Te justificas? ¿Te escudas en las acciones de otras personas o otras situaciones? La palabra de Dios desnuda nuestros pensamientos y las intenciones más profundas de tu corazón. Es tanto así, mis hermanos, que en ocasiones nosotros podemos estar pecando conscientemente. Sabemos que estamos pecando, seguimos siendo rebeldes y continuamos por ese camino. A veces hay personas a nuestro alrededor que nos los dicen, pero persistimos porque a veces somos bien cabezas duras. Pero en otras ocasiones, mis hermanos, el pecado se ha camuflajeado dentro de nuestras fibras más internas y no logramos detectarlo con facilidad. Pero sin importar en qué categoría tú caigas, si es un pecado que tú haces deliberadamente o no estás consciente de él, sin importar en qué categoría tú caigas, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gloria a Dios por la palabra, gloria a Dios por su palabra revelada, que acompañada con el Espíritu Santo, mis hermanos, aquí mismo estamos viendo los resultados, cuando estas dos cosas cooperan, trabajan juntas para los propósitos de Dios. Pero ahora observemos el poder del Espíritu Santo en acción, mis hermanos. Entonces, después de que este grupo de hombres fueron confrontados con su pecado y la realidad inminente del juicio de Dios, se preguntaron, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos hacer? Mi hermano, esa era la pregunta correcta que ellos tenían que hacerse. Frente a esta realidad, ¿qué debo hacer?
Y aquí, mis hermanos, podemos observar cómo coexiste la soberanía de Dios en cuanto al llamado para salvación, junto con la responsabilidad humana de arrepentirnos personalmente por nuestros pecados. Dios nos llama y nosotros nos arrepentimos. En este sentido, cuando un pecador se arrepiente de su pecado, es porque el Espíritu Santo ya ha intervenido de manera poderosa en su vida. Su maldad y su condición de enemistad con Dios se ha hecho evidente, así como también su necesidad de un Salvador. De ahí es que viene la pregunta, ¿qué debo hacer? Y la respuesta de Pablo es, por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo, es arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes. Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes. Esta frase, cada uno de ustedes, mis hermanos, es muy significativa en este contexto de la historia de Israel. ¿Por qué? Porque ellos consideraban su relación con Dios como un aspecto hereditario de su linaje. O sea, yo soy judío, Dios y yo somos así, porque soy judío. Entonces era parte inédita, parte de ellos, que ellos eran el pueblo de Dios. Pero lo que Pedro le está diciendo es que la relación con Dios es un asunto a nivel personal, no a nivel de grupo o de nación. Entonces, atrás queda el entendimiento que por ser judíos automáticamente se constituyen amigos de Dios. Atrás esa falsedad. Es en el nombre de Jesucristo que hay perdón de pecados y la promesa de recibir el Espíritu de Dios. Y esta promesa incluye a tantos como el Señor llame. Una vez más, mis hermanos, esto afirma que la salvación es del Señor. Entonces, mis hermanos, aquí, este grupo de personas, en vez de juicio por su culpa, ellos hallaron la gracia sobreabundante de Dios. Hermano, estas fueron las personas que gritaban, crucifícale, crucifícale. Y miren la gracia del Señor. Como dijimos hace un tiempo atrás, sí, era el plan predeterminado de Dios, pero eso no quita la culpa. Ellos lo asesinaron. Pero fíjense lo siguiente, mis hermanos, y esto es lo que cautiva nuestro corazón como creyentes, verdaderamente. La gracia de Dios siempre va a superar lo más terrible de tu pecado. No es para que hagamos competencia con Dios en cuanto a pecar para sobrepasar su gracia, no en ese sentido. Pero la gracia de Dios siempre va a superar lo más terrible de nuestro pecado. Si aún tú no te has arrepentido de tus pecados, yo te pido que consideres esta verdad de manera personal para tu vida. Que Jesús es Dios, juez por sobre todas las cosas, murió por ti. Y Dios lo ha hecho Señor y Cristo. En algún momento rendiremos cuentas, creyentes y no creyentes. Los no creyentes para condenación, mis hermanos. Pero yo te digo, mientras vivas apartado de Dios, eres su enemigo y eres culpable del justo juicio de Dios. Pero quizás pienses, tú sabes que yo no tengo pecado. Quizás tú pienses, yo no tengo de qué arrepentirme, yo soy una buena persona. Esa gente que crucificó a Jesús, según leemos ahí en la Biblia, esa gente sí son tremendos pecadores. Esa gente sí necesitan de arrepentirse. Pero mira lo que dice Primera de Juan 1, 8 al 9. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay cosa tal como alguien que no tenga pecados. Incluso como creyentes nosotros somos
pecadores. Bajo la sombrilla del sacrificio perfecto de Cristo, quien lo llevó todo a la cruz. Pero seguimos pecando, mis hermanos. Si no, dígame aquí quién no es pecador o quién no ha pecado incluso esta misma mañana o una hora atrás. A la luz de esto, mi oración es que tú puedas hacerte esta pregunta: ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? La respuesta la acabamos de leer ahí, dice: arrepiéntete de tu pecado y cree en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Jesús llevó la deuda, pagó la deuda que te correspondía a ti. Él la llevó a la cruz y solventó esa deuda por amor, por su gracia, por su misericordia. No creas la mentira que tienes que arreglar tu vida para poder venir a Dios. Eso es algo que cuando yo no era creyente, ese pensamiento atravesó muchas veces mi mente. No tienes que arreglar tu vida para venir a Dios, porque ya Cristo se encargó de eso en la cruz. Pedro continuó predicándoles y les rogaba: sean salvos de esta generación perversa. Gracias, pastor. Esta perversa generación, mis hermanos, se refiere al mundo en su condición natural, la cual halla placer en la maldad y tiene una agenda en total oposición a Dios. No hay cosa tal como algo neutral en el mundo. O estás con Dios o estás en oposición a Dios. En este sentido, existen solamente dos comunidades: la perversa y la que tiene su origen en Dios, la comunidad de creyentes, la familia de Dios. Dios continúa llamando a pecadores al arrepentimiento hoy a través de la predicación fiel de su palabra. Ahora, mientras Dios nos llama de forma individual a cada uno de nosotros por medio de la fe en Jesucristo y el perdón de los pecados, una vez salvos, no quedamos en el aire. Dios no nos deja a la deriva, como si dijera: yo ya te perdoné, ahora resuélvetela como tú puedas. No, Dios no responde así. Así como ahora el creyente goza de comunión con Dios en un sentido vertical, también los creyentes somos unos en Cristo y gozamos de comunión los unos con los otros. Entonces tenemos paz vertical y tenemos paz en una perspectiva horizontal también, mis hermanos. Las relaciones personales han sido restauradas a través de la obra poderosa del Espíritu Santo. Entonces, vimos la evidencia, nuestra primera evidencia, que el Espíritu Santo nos convence de pecado. Ahora pasemos a la segunda evidencia. El Espíritu Santo reúne a los salvos en una nueva comunidad. El Espíritu Santo reúne a los salvos en una nueva comunidad. Acompáñenme ahí, mis hermanos, del versículo 41 al 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a cada persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor
con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mi hermano, el primer aspecto que por lo menos a mí me salta de esta porción es que aquel día 3,000 personas creyeron en Jesucristo. 3,000 personas recibieron la palabra y fueron bautizados haciendo una demostración pública de su fe. Quizás 3,000 personas en nuestra época, quizás no es un grupo tan grande, pero proporcionalmente, si usted se pone a pensar en aquella época, 3,000 personas podía ser incluso hasta el tamaño de una pequeña ciudad. La conversión genuina de estos judíos fue obra total del Espíritu Santo. El Jesús que fue tratado como un criminal, ahora es el Salvador de esta gente. Qué increíble, mis hermanos. Pero esta gente no solamente fueron bautizados, no solamente creyeron y fueron bautizados, sino que se dedicaban constantemente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones. Esto es una vez más evidencia del poder del Espíritu Santo, mis hermanos. Porque cuando Dios conquista nuestro corazón, de nosotros nace un deseo por conocerle más. No hay cosa tal, mis hermanos, como un cristiano indiferente a las cosas de Dios. Yo te animaría a que evalúes tu fe, si ese fuese el caso. Pero como creyentes, mis hermanos, brotan de nuestro corazón nuevos afectos por Dios. Queremos conocer sus atributos, nos deleitamos en la sabiduría que hallamos en la palabra y ahora las cosas de Dios nos atraen en general. Háblame de un estudio bíblico, ahí quiero estar. Háblame de discipulado, ahí quiero estar. El domingo nos reunimos para, ahí quiero estar. O sea, y no quiero decir con esto que no existan competencias en nuestro corazón, mis hermanos, porque es que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Pero en este sentido, mis hermanos, en nuestro corazón tienen que haber afectos genuinos y reales cuando hemos venido a Cristo genuinamente. Esto también incluye, mis hermanos, un deseo por estar en comunión fraternal los unos con los otros. Estos nuevos creyentes se gozaban de cada oportunidad que tenían para convivir en hermandad. Y vivían para servirse los unos a los otros. Este es el modelo, mis hermanos, que nosotros debemos perseguir, sin duda alguna. Aquí vemos la realidad de la unidad que disfrutamos nosotros los creyentes. Somos uno porque Cristo nos hizo uno. Dios al salvarnos nos hizo un cuerpo en Cristo. Incluso, mis hermanos, cuando parece que no existe unidad entre nosotros, no hay nada que pueda interrumpir esa unidad, porque no depende de nosotros. ¿Acaso la salvación depende de nosotros? No, tampoco la unidad de la iglesia. Somos uno porque Cristo nos hizo uno. Y esa unidad está cimentada en que tenemos un mismo Salvador y un mismo Espíritu, mis hermanos. Es Dios quien establece la unidad para llevar adelante su plan. Sí, como creyentes estamos llamados a mantener, a fomentar la unidad, pero su origen está en Cristo y en el Espíritu Santo, que habita en nosotros los creyentes. Hermanos, el cambio que estos creyentes experimentaron solo tiene explicación en Dios. ¿Se acuerdan cuando leímos que ellos estaban buscando la explicación y dijeron, estos hombres están borrachos? Mi hermano, nosotros ahora teniendo la revelación completa de la palabra de Dios, no le atribuimos esto a las bebidas alcohólicas. Nosotros los creyentes no estamos en un constante éxtasis. Esto es real, mis hermanos, lo que nosotros vivimos. Hemos sido transformados por la gracia poderosa de nuestro Salvador. Aunque la gente allá afuera no nos entienda, nosotros no estamos borrachos, nosotros no estamos confundidos de nuestra mente. Dios ha intervenido de forma poderosa en nuestras vidas y ha transformado nuestro ser. Lo que antes hacíamos, ya no lo queremos hacer. No nos atrae, simplemente.
ellos pensaban, este grupo de judíos pensaban que estaban viviendo para Dios, pero en realidad ellos pertenecían a una generación perversa. Así estaban ellos de confundidos. Pero así como estaban de lejos de Dios, después de la predicación, esa separación fue quitada y fueron acercados. Dice nuestro texto que Dios continuaba afirmando lo que estaba aconteciendo con muchos prodigios y señales por parte de los apóstoles. Mi hermano, esto fue un hecho único en la historia. Esto no se repite, mis hermanos. Aquí nosotros no estamos esperando que en cualquier momento todos empecemos a hablar en lenguas distintas. Esto fue un evento muy particular en la historia, y si usted busca en el resto de las páginas de la Biblia, usted se va a dar cuenta que no se repite nada de esta dimensión ni de esta categoría. Dios hizo esto para mostrar con poder que Él estaba cumpliendo su promesa. Y mientras esto ocurría, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común y vendían sus propiedades para compartir con los que tenían necesidad. Una vez más vemos claras evidencias de corazones transformados. Dígame usted si un creyente está pensando en lo que le falta a los demás. No, si acaso tengo algo extra, lo guardo o lo gasto en mis deleites, en mis gustos, lo que me quiero comprar. Pero esta gente no estaba obrando así. El hecho que todo lo compartían y hasta vendían sus propiedades para bendecir a los demás era una acción voluntaria y no impuesta por obligación. Esto no era que los apóstoles dijeron, bueno, ya son creyentes, se bautizaron, ahora su cartera me pertenece. No, mis hermanos, esto era algo voluntario que brotaba del corazón de ellos, de ocuparse de las necesidades del pueblo de Dios. Esto no enseña un sistema de igualdad social. Aquellos que conocemos un poco de ese trasfondo sabemos que eso es del diablo. Donde cada persona debe tener el mismo estatus social. Por el contrario, existía un deseo natural por cuidar los unos por los otros con un amor genuino y sin imposición. Mi hermano, a esto nosotros estamos llamados. Esto es un modelo a seguir. Y este es el llamado que ustedes tienen aquí en Palabra de Vida. Hermanos, el Espíritu Santo primeramente nos convence de pecado y luego nos equipa para vivir vidas que cumplan con el propósito de Dios, para que seamos testigos de Jesucristo ante el mundo. Esto no es algo que se olvida o que hacemos como porque me toca hacerlo. Esto es porque al hacerlo estamos sirviendo a los planes y propósitos de Dios de ser testigos de Jesucristo y del Evangelio ante el mundo. Ahora, como hijos de Dios, estamos empoderados por el Espíritu Santo para ser creyentes que glorifican a Dios. Yo te hago una pregunta. ¿Estás tú consciente de esa realidad? Como creyente, ¿vives tú consciente de que el Espíritu de Dios mora en ti? O sea, ¿con qué frecuencia tú meditas en eso? Tenemos que recordar, mis hermanos, las bendiciones de nuestro buen Dios. No se nos puede olvidar de dónde el Señor nos sacó. ¿Cómo podemos ver eso, mis hermanos? Esa capacitación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Bueno, en el hogar, en los diferentes roles que ocupamos, de padre, de madre, de hijos, en la iglesia, a través del servicio sacrificial, los unos por los otros, en amor. En las misiones, a través de la plantación de iglesias. En el cuidado de las necesidades de los demás cuando sea necesario. Dando generosamente para el sostenimiento de esta iglesia.
santificando nuestras vidas, mis hermanos, negándonos a nosotros mismos para poder ser más útiles en las manos de Dios. Creciendo en el conocimiento de la palabra. ¿Para qué, mis hermanos? Para guiar a otros a Cristo. Guardando la sana doctrina. Manteniendo la unidad de la iglesia. Para eso, y la lista puede seguir y seguir y seguir, pero para eso es que Dios nos ha llamado a salvación y nos ha dado su Espíritu para que podamos vivir de forma digna ante este llamado. Dice que día tras día permanecían en un mismo sentir. Hay una unidad que no podía ser fingida. Estaban en el templo, en las casas, lo hacían con alegría y lo hacían con sencillez de corazón. Esto es un claro ejemplo de cómo luce una comunidad de creyentes que vive practicando su fe. Mientras ellos hacían la vida de comunidad con gozo, dice que el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. ¿Qué nos dice eso, mis hermanos? Ellos hacían iglesia. Ellos se gozaban en compartir de las enseñanzas con los apóstoles, en la vida en comunidad, en hermandad, en cuidar los unos de los otros, en servirse. Eso es lo que ellos hacían. Y dice que es Dios quien añade a este grupo de creyentes, a esta nueva comunidad, los que han de ser salvos porque la salvación es del Señor. Es Dios quien se encarga de añadir a su iglesia las personas que Él mismo ha llamado. Y así como esto es una realidad en este texto, mis hermanos, también es una realidad hoy, en el 2023. Descansemos, mis hermanos, en la verdad que Dios en su poder, en el poder de su Espíritu, crea para sí mismo una nueva comunidad que glorifica su nombre. Para terminar, mis hermanos, Jesús cumplió su promesa de enviar al Espíritu Santo para que le seamos testigos ante todo el mundo. Quien dio la orden, junto con la orden, nos capacitó de manera extraordinaria para vivir para Él y participar de su plan. Qué privilegio tan grande. Descansemos en la realidad que es Dios quien nos capacita a nosotros como creyentes. Descansemos en la realidad que es Dios que está capacitando a cada uno de ustedes aquí, mis hermanos, en palabra de vida. ¿Y para qué, mis hermanos? Para la edificación de su pueblo. Trasciende nuestros propósitos, mis hermanos. Usted puede tener su agenda de creyente, de cristiano. Los propósitos de Dios trascienden su agenda. Y es Dios quien añadirá a esta comunidad a aquellos que han de ser salvos por el poder del Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre, a vivir fieles a ti mientras participamos de tu maravilloso plan con el fin de salvar a aquellos que están perdidos por la predicación fiel de tu evangelio. Todo para tu gloria. Señor Padre Santo, gracias te damos, Señor, por la obra que tú has llevado a cabo en esta iglesia, Señor. Y con toda seguridad, Señor, sabemos que tú no fallas a tus promesas, Padre. Sabemos, Padre, que tú sostienes a esta tu iglesia, Señor, y a cada creyente que aquí se reúne. Señor, yo te pido que podamos vivir, Señor, con una conciencia real, palpable, diaria, de nuestra nueva realidad espiritual en Cristo Jesús. Tu Espíritu, Señor, mora en nosotros y nos capacita para vivir para ti. Ayúdanos, Señor, a reconocer esto, Señor.
Ya el viejo hombre no tiene espacio en esta nueva comunidad de creyentes, Señor. Vivimos para ti, Señor, y nuestro corazón te pertenece a ti. Ayúdanos, Padre, a ser obedientes a tu palabra mientras nos gozamos en el proceso de hacer iglesia, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, a que día tras día podamos caminar como creyentes, abrazando esta realidad. Ayúdanos, Padre, porque somos olvidadizos y a veces hasta incrédulos. Pero te rogamos, Señor, que tu palabra, Señor, produzca en nosotros, Señor, fruto de arrepentimiento, que podamos venir humillados ante ti cuando tu palabra nos confronta, Señor, para que podamos ser usados de forma más eficiente en tus manos, para honra y gloria tuya, Señor. Quita de nuestras mentes, Señor, el sentido de una vida rutinaria, triste, miserable y apagada de creyentes que están aquí porque no tienen otro lugar en donde estar. No, Señor. Nuestro anhelo, Padre, es estar aquí de mente, de corazón, con todas nuestras emociones, con todo nuestro afecto, con todos nuestros recursos, para impulsar adelante tu agenda, tus planes, Señor. Señor, recuérdanos, Señor, del lugar donde tú nos sacaste, Señor. Estábamos muertos, sin esperanza, Señor. Pero ahora, Señor, no solamente nuestra culpa ha sido quitada, pero tú nos has hecho parte de tu familia, Señor. Y nos usas, Padre, en tus propósitos que sobrepasan los nuestros, Señor. Propósitos divinos. Nos gozamos, Señor, y te damos gracias, Señor, por el sacrificio perfecto de Cristo y cómo tú, en tu misericordia, nos usas, Señor, a pesar de nosotros mismos, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu obra maravillosa en nosotros. Amén y amén. Señor les bendiga, mis hermanos.